Mi propio apellido me dio una vida que muchos soñarían tener, pero cuando regresé a mi país descubrí que también podía convertirse en mi peor enemigo. Soy Mónica, tengo 40 años y nací en una familia empresaria con una posición económica muy buena. Desde pequeña nunca me faltó nada. Mis padres pudieron darme una excelente educación. Conocí otros países y tuve oportunidades que siempre las agradecí, pero nunca quise quedarme viviendo con la fortuna de mi familia. Yo quería prepararme para algún día regresar y aportar algo al negocio familiar. Tomé una decisión que cambió prácticamente toda mi vida. Me fui al extranjero a estudiar y durante 20 años me preparé en algunas de las mejores universidades. Estudié, trabajé, hice especializaciones y conocí diferentes formas de administrar empresas. Mientras mis amigos construían sus carreras, yo tenía un objetivo muy claro. Algún día volvería a mi país y aplicaría todo lo que había aprendido en las empresas de mi familia. No quería que mi padre me regalara un puesto solamente por ser su hija. Yo quería ganármelo, demostrándole que yo sabía. Después de 2 décadas fuera, finalmente llegó el momento que tanto había esperado. Regresé a mi país con mis títulos, experiencia y muchísimas ideas. Llegué llena de ilusiones, pensé que mi padre estaría orgulloso de verme regresar y que tarde o temprano me permitiría asumir alguna responsabilidad dentro de la empresa. Incluso imaginaba que algún día podría tomar las riendas del negocio familiar y llevarla a una nueva etapa. Una tarde me senté con mi padre y le expliqué todo lo que quería hacer. Le hablé de mis conocimientos, de los proyectos que había visto en otros países y de las ideas que tenía para modernizar algunas áreas de la empresa. Esperaba escuchar algo como: bienvenida a casa, hija, vamos a trabajar juntos. Pero la respuesta que recibí fue completamente diferente. Mi padre me miró y me dijo: Mónica, no hay espacio para ti en la empresa. Me quedé en silencio, pensé que había entendido mal. Le pregunté: ¿cómo que no hay espacio para mí? Él simplemente repitió: la empresa está funcionando todo bien y no necesitamos incorporarte. Sentí como que me hubieran lanzado un balde de agua fría. Después de 20 años preparándome, después de haber dejado mi vida en otro país y de haber regresado con la intención de aportar a mi propia familia, mi padre acababa de cerrarme las puertas. Lo más doloroso fue que nunca me dio una explicación. No me dijo que no estaba preparada, no me dijo que mis conocimientos no servían, no me dijo que había cometido algún error. Simplemente me dijo que no había lugar para mí. Si alguna empresa había tenido un problema con alguien de mi familia, ese problema parecía perseguirme a mí. Si alguien tenía una mala opinión sobre mi padre, yo también cargaba con ello. Era como si mi apellido viniera acompañado de una historia que yo nunca había escrito. Un día llegué a mi casa completamente frustrada. Mi madre me preguntó: ¿qué te pasa? Le respondí: mamá, parece que mi apellido me está cerrando todas las puertas. Ella me miró y me dijo: pero ese apellido también es parte de ti. Yo le respondí: sí, pero yo quiero que me contraten por lo que sé hacer, no por quién es mi familia. Esa noche me quedé pensando durante horas. Había pasado 20 años preparándome para construir mi propia carrera. Yo ahora estaba descubriendo que no podía hacerlo porque las personas que me asociaban automáticamente con mi familia. Entonces pensé que en algo que jamás había considerado: cambiarme el apellido. Al principio parecía una locura. ¿Cómo iba a renunciar mi apellido, el apellido de mi padre? ¿Cómo iba a explicarles a los demás que ya no quería utilizarlo profesionalmente? Pero después pensé en todo lo que había vivido. Mi familia me había dado una educación, viajes y oportunidades, y yo siempre estaría agradecida por eso. Pero si mi padre no quería darme el lugar en su empresa, tampoco podía obligarme a vivir dependiendo de ese apellido. Quería construir mi propia identidad, así que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Iba a cambiarme el apellido para buscar trabajo sin que nadie supiera de mi familia, sin que nadie supiera de qué familia venía. Cuando tomé la decisión de cambiarme el apellido, sabía que mi familia no lo entendería. Mi padre se enteró y se molestó muchísimo. Me dijo: ¿te avergüenzas de tu familia? Yo le respondí: no, papá, estoy tratando de encontrar mi propio camino. Y él me dijo que estaba desperdiciando el nombre que nuestra familia había construido durante generaciones. Y yo le respondí algo que llevaba mucho tiempo guardándome: papá, durante 20 años me preparé pensando que algún día tendría la oportunidad de aportar a nuestra empresa. Cuando regresé y tú me dijiste que no había espacio para mí, ahora estoy intentando construir mi propia vida
y tampoco puedo hacerlo porque todos me conocen por nuestro apellido. Entonces, dime, ¿qué se supone que debo hacer? Mi padre no respondió. Por primera vez sentí que quizá tampoco tenía una respuesta. Cambiarme el apellido no solucionó mi vida de la noche a la mañana. Tuve que empezar nuevamente, enviar hojas de vida, asistir a entrevistas, demostrar quién era sin mencionar mi familia. Pero algo comenzó a cambiar. Las empresas que antes perdían interés en mí, ahora escuchaban mis propuestas. Me preguntaban sobre mí, sobre mi experiencia internacional, querían conocer mis proyectos, querían saber qué podría aportar y finalmente conseguí una oportunidad. El día que firmé mi primer contrato, utilizando mi nuevo apellido, sentí una emoción difícil de explicar. No porque estuviera feliz de esconder quién era, sino porque por primera vez sentí que alguien estaba dando una oportunidad por mis propios méritos. Comencé a trabajar y poco a poco fui creciendo. Mis conocimientos empezaron a dar resultado, los proyectos que propuse funcionaron y las personas comenzaron a reconocer mi trabajo. Nadie sabía que detrás de aquella mujer había una familia empresarial muy conocida y eso me permitió descubrir algo que había olvidado. Yo no era solamente la hija de mi padre. Yo también era Mónica, una mujer que había estudiado durante 20 años, que había trabajado duro y que tenía algo propio que aportar. Con el tiempo comencé a construir mi propia empresa. No fue sencillo. Hubo momentos en los que quise regresar con mi familia y decirles que ya no podía más. Pero recordaba todo lo que había vivido, recordaba aquella conversación con mi padre, aquella frase que había marcado. Había cambiado mi apellido porque necesitaba una oportunidad, pero nunca cambié quién era. Y entonces llegó el momento de volver a enfrentarme con mi padre. Mi padre llegó a verme después de varios años. Para entonces yo ya tenía mi propia empresa, mis propios proyectos y una vida que había construido prácticamente desde cero. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente me preguntó, ¿estás feliz? Le respondí, sí, papá. Él miró alrededor y me dijo, ¿todo esto lo hiciste tú? Yo sonreí y le dije, sí. Entonces me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Todavía estás enojada conmigo? Pensé durante unos segundos antes de responder, no estoy enojada, papá, pero sí me dolió mucho que después de 20 años preparándome, regresara con la ilusión de trabajar junto a mi familia y tú me dijeras que no había espacio para mí. Él bajó la mirada, después me dijo, quizá tuve mis razones, pero nunca supe cómo explicártelas. Esa respuesta me sorprendió, porque durante años había esperado una explicación y finalmente tampoco llegó. Pero ya no necesitaba saberla para seguir adelante, le dije. No necesito que me expliques nada. Lo único que necesitaba era una oportunidad. Mi padre me miró y me dijo, y ahora tienes una empresa más grande de lo que yo imaginaba. Nos reímos. No fue una reconciliación perfecta ni una escena de película. Seguíamos teniendo heridas que probablemente nunca desaparecerían completamente. Pero aquel día entendí que ya no necesitaba la aprobación de mi padre para sentirme orgullosa de mí misma. También decidí volver a utilizar mi apellido original en algunos aspectos de mi vida, porque comprendí que cambiarlo no significaba renunciar a mi familia. Lo hice porque necesitaba empezar desde cero y demostrar que yo podía construir algo por mí misma. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué cambié mi apellido, no siento vergüenza, simplemente digo que hubo un momento de mi vida en el que necesitaba que las personas conocieran primero a Mónica y después a la familia de la que venía. Mi historia me enseñó que tener dinero, un apellido conocido o una familia poderosa puede abrir muchas puertas, pero también puede crear expectativas y prejuicios que uno nunca pidió. Y también aprendí que cuando una puerta se cierra, no siempre significa que tu vida se terminó. A veces significa que tienes que construir tu propia puerta. Yo regresé a mi país pensando que iba a construir el legado de mi familia y terminé construyendo mi propio legado. No sé si algún día mi padre y yo tendremos la relación que yo imaginaba cuando era niña, pero hoy puedo decir que lo perdoné y también me perdoné a mí misma por haber pensado durante tanto tiempo que necesitaba su aprobación para demostrar que valía. Ahora tengo 40 años, sé que todavía me queda mucho por hacer. No quiero que mi historia se convierta en una crítica hacia mi familia. Ellos me dieron muchas cosas y siempre estaré agradecida, pero también quiero que quede claro algo. Los hijos no son una extensión de los padres. Cada persona tiene derecho a construir su propia identidad y si alguien alguna vez
te hace sentir que no tienes un lugar. No te quedes esperando eternamente a que te abran una puerta. Prepárate, trabaja y construye la tuya. Porque quizá algún día descubres que la puerta que te cerraron fue precisamente la que te obligó a encontrar un camino mucho más grande. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían cambiado su apellido para tener una oportunidad o habrían insistido hasta conseguir un lugar dentro de la empresa familiar? Quiero leer sus opiniones y saber qué decisión habrían tomado.